Bienvenidas, bienvenidos. Incendios forestales en Bolivia, extremas sequías, con bosques, áreas protegidas, reservas forestales, parques y comunidades bajo el fuego de las llamas. Pobladores luchando por salvar sus viviendas y rescatando sus pertenencias. Personas y animales con quemaduras, escenas desgarradoras, llanto, oraciones porque llueva. Y de ahí vemos a bomberos voluntarios arriesgando la vida para apagar este infierno. Cada año es la misma tragedia, como una crónica de fuego y muerte anunciada. En el podcast de hoy está la senadora Cecilia Requena. En estas circunstancias, Ceci, siempre es muy importante escucharte por todo el compromiso que llevas, una lucha entera de investigación, de trabajo y siempre es un placer conversar contigo, pese a que las circunstancias en este momento tienen un panorama desolador. Bienvenida a Voces de Poder. Jimé, muchas gracias por la invitación a Voces de Poder acá de la ONG FIE. Un verdadero gusto estar acá porque realmente que me invites para hablar de esto es parte de la resistencia contra este horror reiterado y también creo yo es parte de un largo proceso, a ratos demasiado largo y siendo que es urgente, pero del cambio, no solo resistir, sino cambiar. Yo estimo que está cada vez más claro para la gente que está en las calles, ahora por el humo que ha llegado a las ciudades, haciendo que respirar sea un problema de salud, algo que no podemos evitar. Tenemos que respirar para vivir y resulta que respirar implica introducir en tu cuerpo tóxicos y algunos de esos tóxicos en ciertas condiciones pueden generar en el mediano y largo plazo enfermedades crónicas cardíacas, pulmonares, respiratorias, en el corto plazo problemas también como asma, conjuntivitis, y todo esto obviamente hace que la gente reaccione de pronto porque si bien no está viendo el fuego, si bien no está viendo una capibara en la calle herida, quemada, un caballo, una tortuga, unos monos, unas aves despavoridas, que es desgarrador, entonces de pronto entiende que lo que le está llegando acá es parte de un horror, como lo has descrito, una crónica de fuego y muerte anunciada, que está lejos, pero está ya aquí. Al final todo está interconectado. Y si además entendemos que no solo es un problema de salud, que lo es, sino es un problema ahora para que los chicos no puedan ir al colegio, como en Santa Cruz, Benipando, hoy día no pueden ir y probablemente en el caso de La Paz ya se está quemando yungas, entonces nos va a llegar el humo de ese lugar más. Podría ser que también haya problemas acá. Además de eso, es un problema ecológico, digamos, fundamental, porque si algo debemos hacer en este siglo, en contexto de crisis climática, es proteger nuestros bosques. Entonces resulta que estamos perdiendo nuestros bosques llenos de biodiversidad y valiosísimos, y de los cuales podríamos sacar ingresos y desarrollo económico, pero también es una tragedia, como tú bien has dicho, social. Y yo quisiera que la gente se ponga a pensar, es gente que pierde su casa, es como perder tu casa, pero encima tu trabajo, porque eran tus cultivos, esa era tu fuente de ingreso y está carbonizado tal cual tu casa. Es como perder tu casa y tu trabajo al mismo tiempo y encima no poder ni siquiera volver a tu ciudad porque resulta que, o tu localidad en este caso, que el agua está contaminada por las cenizas. Entonces, realmente es una pérdida brutal y tenemos ya desplazamiento interno de comunidades por eso. Yo me encontraba en las calles de La Paz con gente mendigando que era de esta comunidad de San Borja que se calcinó el año pasado. Es una tragedia entonces social de larga data y es una tragedia y una crisis también económica porque todo esto tiene por varios flancos impactos económicos. En primer lugar, lo obvio, el suelo queda carbonizado, muchos de esos suelos quedan, por tanto, menos productivos, pero hay cosas más indirectas, como que no hay vuelos de pronto a ciudades como Guayaramín, Ribera Alta y demás, pero también a Santa Cruz. Eso impacta en el turismo, gente que tal vez pensaba ir a pasarse el fin de semana ya no va, con lo que hay una afectación económica clara. Y en general, otra forma indirecta es que como estamos perdiendo bosques y estamos perdiendo vegetación y otro tipo de ecosistemas como humedales, como por ejemplo es el caso de San Matías, del Pantanal, entonces ahora resulta que en la próxima cosecha va a haber todavía menos agua
y va a haber, por menos cobertura boscosa, más calor, que de hecho ya hay porque el cambio climático, y entonces los cultivos entre que se achicharran y están deshidratados, o sea, que es lo que justamente ha pasado en estas 2 últimas cosechas en Santa Cruz con la soya, y por eso estaban pidiendo organismos genéticamente modificados, porque según ellos esa sería una solución para un modelo que ha deforestado de tal manera que un lugar donde nunca faltaba el agua como Santa Cruz ahora falta. Entonces, también por ese lado es un impacto económico. Y así podría seguir para mostrar la multidimensionalidad de esta crisis que es de corto plazo en cosas como las que estamos mencionando, pero eso jamás se queda solo ahí. Es una de mediano y de largo plazo. Y si me permite cerrar esta evaluación de los impactos, a mí uno de los impactos que más me angustia, francamente me angustia, es la idea de que cada vez va a haber menos agua porque estamos destruyendo la fuente de las aguas, que es particularmente el bosque amazónico. Yo no sé si entre tanto toda la gente ya sabe, pero prácticamente todo el agua de Bolivia, prácticamente, hay algunas excepciones, podemos hablar de otras corrientes del sur, pero casi todo el agua de Bolivia viene de la cuenca amazónica. La cuenca amazónica produce esas nubes que cruzan la cordillera real, más de tan alta como es, casi 7.000 metros sobre el nivel del mar, y llueve aquí en La Paz y se construye y se constituye el lago Titicaca y el lago Popó y así. Entonces, lo que estamos destruyendo es la fuente del agua, cuando además por la crisis climática este estrés hídrico va a tender a acrecentarse, aunque también puede haber periodos de inundación, y no es contradictorio, puede haber una inundación después de una sequía además, y eso es a lo que estamos entrando en este siglo. Entonces, ¿cómo así se nos ocurre? Porque finalmente hay decisiones también detrás de esto. ¿Cómo así se nos ocurre destruir lo que deberíamos proteger como lo que es indispensable, el agua? Y por supuesto todo lo demás. Entonces, esto es realmente es duro de asumirlo, pero lo tenemos que mirar de frente y saber que detrás de eso está una visión de desarrollo caduca y unas políticas públicas particularmente agropecuarias y unos negocios que son digamos, inconfesables, porque mucho de esto es ilegal, apropiarse de tierras, avasallar, otros quemar para desmontar de manera barata. O sea, hay todo un negocio detrás, pero injustificable, que está robándose el futuro. Entonces, tenemos que dar la batalla, y yo veo, y esa es la parte esperanzadora de todo esto, que hay mucha gente que ya está queriendo y está dando la batalla. Y entonces los políticos, los gobernantes particularmente, se tienen que poner a decir cosas, nada suficiente ni remotamente, pero ya no pueden estar como hasta hace poco en la negación. Ese no es un problema, el desarrollo es así, deforestador, no, eso ya no pasa. Y entonces hemos avanzado un pequeño paso y ahora hay que apurar los otros pasos, que es cambiar de visión y de políticas públicas de manera suficientemente compartida. O sea, si me permites tocar varios de los puntos que nos has dado en esta importante introducción. Uno, 3 millones de hectáreas quemadas, según un informe del gobierno, pero un monitoreo de la Fundación Tierra apunta que el desastre llega a más de 4 millones de hectáreas. Yo decía al inicio, esto es algo que vemos cada año, sabemos que va a pasar, y como que la sociedad civil ya ha reaccionado, ya está molesta, está cansada, pero somos testigos de que cada año viene todo esto. Sí, hay muchos elementos, en mi opinión, acá. La indolencia. Hay gente que creerá que incluso está bien nomás que se queme, porque entonces están habilitando tierra para cultivos. No saben que la mayor parte de la tierra que está siendo habilitada de este modo no tiene vocación agropecuaria, solo tiene vocación forestal. Entonces no va a durar mucho. Van a quitar un bosque que sí tiene oportunidades económicas notables por algo que no va a rendir. Entonces hay mucho de indolencia ahí que tiene que ver con esta visión caduca del desarrollo. Por otro lado, la incompetencia, la incapacidad de hacer las cosas como tienen que hacer, que es prever. Ya se sabía que este año iba a ser especialmente grave por la sequía prevaleciente de la que acabo de hablar con lo de la cosecha, por ejemplo, que además se repite en otros lugares del país, incluida el norte de La Paz, que era un bosque húmedo y que ahora se comporta como un bosque seco. Bueno, no basta eso. Entonces, incompetencia, pero insisto, yo después de casi 3 meses de incendios, la única explicación que tengo que hace comprensible esta inacción
es el hecho de que en el fondo hay una complicidad con esto. Entonces, estiman ellos seguramente que, insisto, que esto es parte del desarrollo y que hay que nomás habilitar tierras de cultivo y que, claro, como es tan caro comprar maquinaria para hacer el desmonte y luego hacer una quema controlada y tienes que poner contrafuegos porque hay quemas legales que son controladas y que, de hecho, en algunos lugares como las praderas del Beni, las naturales, de hecho, es mejor que se queme antes que después porque si no aumenta mucho el material combustible. Hay algunos detalles ahí que no voy a confundir mucho a la gente, pero hay quema controlada y es legal y habría que promoverla para que cumpla las reglas. Pero lo que está pasando acá es que es casi como que se saltan todo eso y en realidad se incendian bosques, áreas fiscales, praderas y demás. Entonces, yo estimo que es una forma barata de habilitar la tierra y que eso es parte de un negocio que está a cargo de muchas personas y no voy a exculpar porque entiendo que hay canales de comunicación a los medianos y a los grandes y de hecho otra vez la Fundación Tierra ha establecido que un 35% de los incendios se ha generado en este tipo de predios medianos y grandes. Habrá que ver si no hay mala fe también de alguien que puede incendiar para que te den una multa muy alta, aunque ahora no es alta, pero por el decreto supremo parece que sí, ahora sí. Pero en todo caso hay otro pedazo de 18% de los interculturales, pero también hay un pedazo de 30% en las tierras fiscales. Y yo estimo que lo de las tierras fiscales es para habilitarlas, para entregarlas, para que el INRA luego las entregue. Bueno, he explicado todo esto con un poco de detalle para que se entienda que hay intereses de hacer negocio con la tierra y no siempre ese negocio es siquiera producir alimentos. Mucho de la tierra que se deforesta no produce alimentos y solamente se deforesta para aumentarle valor y poder luego vender más caro lo que me dotaron gratis o lo que me vendieron más barato. Entonces hay un negocio detrás de esto y por supuesto que ese negocio no puede hacerse sin el concurso de entidades estatales como el INRA. Entonces, por eso yo creo que termina de explicar ese mirar y ups, ¿no? Sí, ya vamos a pedir, ya están yendo los bomberos, sí, ya han llegado, ya hemos controlado el fuego y el fuego avanza y avanza y avanza. Entonces, esa es para mí es un trío de explicaciones que hacen que esto no termine de resolverse y que, insisto, y que se repita una y otra vez. O sea, esta reiteración ya te dice mucho de que no hay voluntad de acabarlo. Un ejemplo más, estaba viendo en la prensa en Ecuador, se han quemado unas cientos de miles de hectáreas y al tiro el gobierno ya pidió ayuda y Colombia le mandó 2 enormes helicópteros para tirar agua. Con unas cientos miles de hectáreas han hecho un escándalo ahí, así como tiene que ser, lo mismo Colombia. Brasil y Bolivia están en una especie de locura, pero Bolivia no se negó hasta hace 2 días a declarar emergencia nacional. Entonces, ¿ves? No, ahí hay algo más que solo incompetencia e indolencia. Y esta emergencia es por el pedido de la sociedad civil, por la cantidad de movilización y reclamo y el activismo de la gente que está reclamando acciones concretas. La magnitud de los incendios que ya constituyen el mayor desastre medioambiental de este siglo tienen origen. Tenemos varios elementos: cambio climático, calentamiento global, pero las leyes y decretos incendiarios que se aprobaron entre el 2013 y el 2019, legalizando de alguna manera la deforestación y las quemas. ¿Ese es un tema central? Sí. En todo caso, me gustaría retroceder un segundo porque creo que tienes toda la razón. La declaratoria de emergencia se ha dado en virtud de la sociedad civil movilizada. Ahora la sociedad civil también se puede movilizar vía redes sociales. Eso está bien. A veces las redes sociales tienen muchos problemas, pero en estos casos es una gran ayuda para que la gente tampoco tenga que, no sé, hacer cosas demasiado difíciles de hacer cuando tiene uno que ocuparse de los chicos y de organizar la vida cotidiana, pero puedo por lo menos hacer un post y decir que qué barbaridad y generar este como grito colectivo que finalmente presiona al gobierno. Eso me parece muy importante notarlo porque entonces la gente debe saber la importancia de hacerlo, de no ser indiferente, de no mirar y decir, pucha, qué pena. No, poner me gusta, lo que sea, retweet, decir un comentario, en fin, ayuda, no crean que somos impotentes. Cada uno desde donde está puede ayudar y esta
esta conciencia social que se exprese de manera clara es indispensable, sobre todo en tiempos en que los gobiernos, los gobernantes no ven los problemas que están generando, porque sinceramente por falta de conocimiento, porque si leyeran un poco se darían cuenta que lo que están haciendo es generar un suicidio colectivo imperdonable a este país. No quiero ni pensar si no logramos revertir ciertas tendencias el país que les vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Bien, ahora me voy al paquete incendiario. Antes del gobierno de Evo Morales ya había algunas normas que promovían la deforestación, porque ya desde los 90 e incluso antes se estimó esta idea de que había una nueva frontera y que era la frontera agropecuaria de Santa Cruz. Pero se hizo en un primer momento en el área integrada de Santa Cruz, que sí tenía vocación agropecuaria, incluso para agricultura intensiva y demás. El problema es que luego se ha ido ampliando a lugares que no tienen esa vocación, un suelo mucho más pobre, como el del Chaco, bosque seco hacia el sur, como el de la Chiquitania, que está hacia el este de Santa Cruz y un poco más hacia el norte, y algunos bosques yendo hacia el norte amazónico, tanto de Santa Cruz como del país. Es ahí cuando se amplía hacia suelos no fértiles, no aptos, que tienen vocación forestal. Durante el gobierno de Evo Morales lo que ocurre es que esto se profundiza y se acelera y se amplía. Me explico. A partir del 2013, por ejemplo, Evo Morales aprueba una ley, la 337, que luego va a tener la 502 y otras así cada 2 años, de un perdonazo de multas por quema ilegal que venían desde el 95, y le dicen a la gente, les borramos todas sus multas. Y luego viene, esa es una parte del paquete incendiario. Luego viene otra que tiene que ver con la facilitación, que es lo que tú decías, de la quema. Entonces, por ejemplo, la 741 es una ley que le dice a la gente, mire, usted por unidad familiar puede quemar 20 hectáreas casi sin trámite y sin tener el derecho propietario claro. O sea, el INRA no te ha terminado de dotar la tierra, no eres una comunidad completamente reconocida, y ya gracias a la 741, porque era la idea de producir alimentos, tenías este derecho de quemar hasta 20 hectáreas. Quemar una hectárea, digamos, desde el punto de vista bien hecha, desmontar y quemar controladamente es difícil y es caro. Entonces 20 es un montón por familia. Pero eso es lo que hizo la 741. Luego viene la 1171, una ley que más o menos también fue un perdonazo y un arreglo con los grandes y con los ganaderos y demás. Y todas estas y algunos decretos supremos que no voy a mencionar ya, hacen parte del paquete incendiario. Entonces yo creo que efectivamente, como se ha legalizado esto, y pasa un poco como en la minería, tú legalizas una cierta forma de hacer las cosas, pero como el Estado no tiene ni la voluntad, por lo que he dicho antes, de los intereses coludidos, ni la capacidad, porque no se ha preparado, porque sus entidades ni siquiera se han preparado para controlar nada. Entonces la gente rebalsa la normativa. Entonces si la normativa decía que usted tiene que hacer quema controlada y a partir de agosto nadie quema, se ríen y queda nada más la permisividad de aquí hay que quemar y hay que habilitar tierras de cultivo porque dice que necesitamos más alimentos. Entonces, eso es lo que ha ocurrido con estas normas. Entonces, voy a tratar de situarlas. Son un elemento fundamental de la permisividad y de la rebalse que no es controlado por el Estado, cosa que pasa también con la ley la ley minera. Pero también hay una cultura debajo y una visión debajo de las normas. Por eso me refería antes a la de la visión. Entonces, si abrogas las leyes incendiarias, no bastaría solo con eso. Nosotros tenemos un proyecto de ley que lo hemos presentado el año pasado y ahí queda claro que la abrogación de normas y las multas, digamos, el garrote es parte, pero en realidad lo fundamental es buscar alternativas de generación de ingresos y producción de alimentos con otros sistemas, primero con el bosque en pie e incluso cuando vas a hacer algún tipo de agropecuaria, hacerla de otro modo. Y ya Palos Blancos y Alto Beni en La Paz han demostrado que eso no solo se puede hacer, sino que es más rentable y que ecológicamente no tienen problemas de agua o no tantos como los otros. O sea, y se puede exportar como están haciendo el Ceibo, ¿no? Esa empresa cooperativa tan interesante que está exportando hace poquito, han anunciado $11 millones, una empresa de cacao a
a Europa. Entonces, con eso quiero decir que lo que finalmente va a hacer la diferencia es esa transición a otra visión y otras prácticas técnicas de agropecuaria sostenible. Es una larga lista las tragedias ambientales que se ha tenido en el país en los últimos años. La pérdida de bosques por incendios, la agroindustria, la tasa de deforestación en Bolivia no tiene freno. No. Bolivia está registrando un nivel récord de deforestación en bosques primarios debido a la ampliación de la frontera agrícola y el descontrol de los incendios forestales como lo que hoy nos ocupa. En la ampliación de la frontera agrícola y en el tema de la deforestación en general, he visto que gran parte de estos espacios es para ganadería, para monocultivo, la soya, por ejemplo. Sí, la deforestación está asociada a la agropecuaria, ya sea a la agricultura, soya y otras cosas. Ahora último, el gobierno nacional ha estado promoviendo la palma africana en el norte de La Paz. Antes había promovido y ha fracasado, como se le dijo que iba a fracasar, el azúcar. Recuerden, el EASBA. Entonces, siempre hay, u otras son ganadería. Yo he estado cerca del Madidi y he visto como a los bordes del Parque Nacional Madidi, el más biodiverso del mundo entero que está en el norte de La Paz. Ahí están vacas, ahí como ganadería, ¿no? Sí, o sea, dejan un pasto y se han bajado el bosque. Cuando hay más allá praderas naturales donde sí, a veces no estás bajándote el bosque para tener ganadería, que además podría ser ganadería de alta calidad, como es lo que hace el ceibo, alta calidad de cacao, ¿no? Alta calidad de ganado, porque son vacas, perdonen que les diga, pero sí les llaman felices, ¿no? Que no están encerradas en establos 6 meses al año, como por ejemplo en Europa, aquí pueden estar pastando y que necesitan más, eso sí, más sombra, porque esa es la silvoganadería, a árboles. Pero bueno, en todo caso también al pastar estas vacas pueden impedir que la materia combustible se acumule y que haya más riesgo de incendio. O sea, se puede hacer ganadería en condiciones que hasta podrían ser sostenibles, sobre todo en estas praderas naturales, pero no en el norte de La Paz. Entonces, efectivamente, la deforestación está directamente ligada a la ampliación de la frontera agropecuaria y muchas veces de manera completamente fallida. Porque, como decía antes, no tiene, esas tierras son pobres. Tú les quitas el bosque y rápidamente se erosionan. Peor si hay sequía y si ya no hay agua. Y entonces, al final, lo que tienen que hacer es seguir avanzando hacia otro pedazo de bosque. Eso es suicida, cuando en vez deberíamos estar, en todo caso, aprovechando del bosque en pie y de otros ecosistemas, como por ejemplo el Pantanal, para hacer, por ejemplo, servicios ambientales, hacer turismo, ecoturismo de base comunitaria, como están haciendo Ruta Lipas y todos los demás. Podríamos sacar cantidad de productos como resinas, aceites. Nosotros, por ejemplo, acá siempre lo tenemos de manera muy artesanal, pero los aceites que hay de ricino, de motacú, en fin, de cantidad de aceites, creo que tú los conoces porque vienes de ahí, son valiosísimos para la industria cosmética y no les damos valor agregado, incluso para nosotras aquí, digamos, podrían ser una gran fuente de salud de la piel para todas las personas y de otro tipo. Los aceites sirven para tantas cosas, son alimenticios, son digestivos. Todo eso tenemos en la selva amazónica. Tenemos incluso frutos de las palmas que podrían sí volverse biodiesel en vez de plantar palma africana, que es lo que el gobierno está insertando en el norte de La Paz y en otros lugares, que es un cultivo externo, va a ser un monocultivo que ha devastado el sudeste asiático, ya ha devastado parte de Colombia. Es un desastre eso, son desiertos verdes, así les llaman. Es un desastre, pero lo hacen. Entonces, realmente vuelvo al punto. Si no cambiamos de visión de desarrollo y entendemos que como ha hecho Costa Rica, ha hecho crecer su bosque, sí, ¿no? Y siendo además 1/3 del departamento de La Paz. Costa Rica ha generado, la última vez que he chequeado, eran $4.000 millones en turismo. En sus mini áreas protegidas no tienen nada parecido ni al Madidi, ni al Noel Kempf, ni nada. Han generado eso con otros apoyos también, tienen tecnología y demás, pero es un país que ha apostado a que su desarrollo, y con esto termino, no esté en guerra contra la naturaleza, lo que por supuesto que no es un desarrollo sostenible.
sino que a partir de su riqueza natural y de la inteligencia para usarla, han generado ingresos y un bienestar notable en Costa Rica. Es un cambio de modelo. Totalmente, Es de visión. Voluntad política también. Sí, es de visión, que es más profundo Más todavía. profundo, sí. Y el modelo ya sería el cómo, pero la visión es hacia dónde estamos yendo. Y ahí en la visión yo diría es esa, vamos a hacer un desarrollo con la naturaleza, a partir de la naturaleza, sacándole el beneficio a la naturaleza saludable, porque los ecosistemas saludables son más bioproductivos o productivos, si quieres, para no quitarle el bio. Los ecosistemas degradados no son productivos, o sea, al final también es un asunto de interés económico. Entonces, es un cambio de visión hacia el siglo XXI, que es con la naturaleza y más bien haciendo crecer bosques y demás. Y el mecanismo, el modelo ya sería, ¿qué hacemos? Por ejemplo, agroforestería, silvoganadería, estos turismos de base comunitaria y, qué sé yo, investigación en cosméticos, resinas, todo. Incluso podemos hacer investigación genética, tenemos la biodiversidad, encontrar respuestas para enfermedades. Todo eso está en nuestros bosques. Y tenemos ejemplos exitosos. Permíteme, Ceci, insistir nuevamente con estas. Estaba viendo, son más de 10 leyes y decretos que favorecen las quemas en el territorio boliviano. Y he visto también que hay ese movimiento ciudadano del que te vuelvo a hablar, de la gente que ya está hablando y que tiene una voz de poder para poder hacer que exigir la abrogación, porque afectan el medio ambiente, en normas cuestionadas que alientan la degradación de bosques, la deforestación. 7 de estas normativas con el objetivo de ampliar la frontera agrícola, sobre todo en el oriente del país. Ahora yo te hago esta pregunta y tengo una duda muy grande y hablaba sobre la ley 1171. Es la ley de uso y manejo racional de quemas. Confiere al incendiario la capacidad racional, entre comillas, de controlar el fuego provocado. ¿Es posible controlar un fuego provocado? ¿Normarlo? ¿Cómo? Porque yo puedo controlar un encendedor, puedo controlar la hornilla de mi cocina, pero con la sequía, con los vientos, con la época, ¿cómo ves esto? Quisiera un poquito más de detalle en eso. Sí, es bien importante tu pregunta y es bien técnica. Yo he aprendido mucho justamente al socializar nuestro PL y hablar con mucha gente del Beni, mucha gente que todavía nos ataca duramente por el proyecto de ley y no les gustan lo de las multas, pero más allá de eso hemos tenido charlas de horas para entender, ¿no? Y ahí puedo decir que sí es posible hacer quemas controladas, pero que en el contexto en el que tú estás diciendo, con vientos aumentados, sequía aumentada, temperaturas aumentadas, por supuesto que el riesgo es enorme. Entonces, el punto es que también es más caro porque tienes que hacer unos contrafuegos que son unos lugares donde no hay vegetación, de manera que el fuego no pase al lado, por ejemplo. Entonces, efectivamente, los riesgos son grandes, pero si tú haces estas quemas poco después de que ha acabado la época de lluvias. Entonces, por ejemplo, eso pasa en las praderas, se quema solamente la partecita de arriba y el fuego no entra hasta el fondo, porque al fondo todavía hay humedad. Entonces, sí hay técnicas, lo que no quiere decir que no haya riesgos y que los riesgos deban ser tomados en cuenta. Y por eso es que el ABT, por ejemplo, de este agosto ha dicho no se puede quemar aquí porque las condiciones climatológicas son tan adversas que es muy fácil que se te escape el fuego, inclusive si has hecho contrafuegos y otro tipo de medidas. Entonces, eso es lo que se puede decir. Ahora, hay que ajustar esto porque antes era posible hacerlo, antes tradicionalmente. Hoy día están cambiando las condiciones por lo que estamos hablando. Entonces, tal vez haya que revisar fuertemente qué cosa se entiende por racional y dónde realmente es controlable un fuego. Ahí hay que manejar probabilidades, digamos, en un 50%, 60%, 70%. Quién sabe, debas decir, si usted no tiene la certeza en un 80, 90% que le va a controlar, no debería ser el fuego. Y luego viene, no debería ser la quema controlada para que no se vuelva incendio. Perdón, ahora lo dije más claro.
Por otro lado, deberíamos tener, y eso también debería ser parte de los municipios e incluso de las comunidades productivas, mecanismos rápidos de apagado de incendios, porque es más fácil apagar un incendio cuando está comenzando que cuando se ha vuelto enorme. Y eso, por ejemplo, es algo en lo que se puede avanzar. Entonces, ok, se te fue el fuego por un accidente, no lo quieres, tampoco quiere el productor de al lado, entonces tienen algo para defenderse. Eso se puede lograr. Obviamente cuesta dinero, cuesta organización, pero vamos a tener que avanzar hacia eso. Que no me digan que no se puede. A mí que no me digan que no se puede. Porque lo que está implicado es también dinero, porque ellos pierden mucho. Cuando hay un incendio que acaba con sus propiedades, muchas veces eso quema sus casas, su ganado, es una tragedia. Entonces hay que encontrar mecanismos creativos en que el Estado contribuya, la cooperación internacional contribuya y también las finanzas sostenibles, porque puede que haya fondos interesados, y yo creo que cada vez más va a haber, en evitar incendios en la Amazonía. Entonces, quién sabe, tú puedas acceder incluso como donación o a condiciones crediticias realmente bajas, maquinaria y todo lo que implica poder defenderte rápidamente, una reacción rápida de los incendios, eso en lo local. Y finalmente, en lo nacional tenemos que estar mucho más listos. No sé si me dejo entender. Entonces, tener como plan A, plan B, plan C para evitar los esto. Diferentes niveles, ¿no? Así Municipal, departamental. Sí. Ahorita que hablabas del ABT, muchos de estos incendios han sido provocados de manera deliberada. Tenemos evidencias, decía el del ABT, de que las quemas son en cordones, lo que indica que fueron intencionadas. Las autoridades nacionales como el INRA, el CERNAP, deberían actuar de inmediato para encontrar a los responsables. Y en las redes tú escuchas y lees. ¿Dónde están los responsables? ¿Se encontraron a quienes han provocado estos incendios? ¿Qué nos puedes decir sobre este tema de la responsabilidad? Ese es todo un desafío nuevamente, pero hay de todo orden, y hay de todo orden. Voy a mencionar el caso de X, creo que eran 4 personas pescadas, atrapadas infraganti, causando incendios. ¿Puedes creer que el juez los ha liberado? O sea, les ha dado libertad incondicional y restricta. Eso ya es horroroso, ¿no? Entonces, ahí, como ven, nos encontramos con un otro problema más general, que es el sistema judicial. Entonces, claro, eso no es que se resuelva desde la gestión de los incendios mismos, sino que tiene que ver con la conexión con otros componentes del Estado, como es el sistema judicial. Por eso es tan importante tener un buen sistema judicial, porque si no, no hay a quién quejarse ni quien ponga orden de última instancia, porque es el orden de última instancia. Bueno, luego tenemos otro problema, que es que no es siempre fácil determinar quién comenzó el fuego, porque podría ser alguien que, digamos, ponga fuego. No sé qué tan común es. Hay gente que me dice que es muy común, que hay gente que quiera, por ejemplo, generarte un daño y puede iniciar un fuego en tu propiedad, y son propiedades grandes que no es que todo el mundo está cuidando, pues son enormes, ¿no? Y algunas. Y no es muy fácil andar cuidando, pero incluso muchas que están fronterizas con un camino, y ahí por ahí pasa la gente. Incluso alguien puede botar una colilla de cigarrillo y hacerse un incendio, o alguien puede deliberadamente incendiar por alguna razón. Quieren que te caiga, ahora las multas van a ser más duras, que te caiga una multa, o que usen eso para revertir la tierra. ¿Entiendes? No hay que descartar eso. Entonces no es tan fácil, y esto me parece clave, lamentablemente es clave para nuestro proyecto de ley. Ya plantea un desafío súper importante que no lo hemos resuelto como quisiéramos, porque no podemos cambiar el sistema judicial, pero necesitamos poder establecer con mayor claridad quiénes son los responsables. Este informe de la Fundación Tierra ya da luces y dice, mire, aquí los incendios. Después hay un informe también de la propia Fundación donde habla de desmontes, son más desmontes iniciados en propiedades grandes y medianas. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces hay la tendencia de solo culpar a los interculturales y solamente decir que es la base del MAS. No es así. No es así. Hay culpas más amplias, y habría que poder identificarlos. Lo que pasa es que hasta hace poco solo eran unas multas muy ridículas, y por otro lado era muy engorroso hacer el proceso, digamos, penal, si quieres. Y la verdad es que los datos que tenemos son que los casos que han llegado a esos niveles son minoritarios. Entonces, en general, lo que hay es una enorme impunidad. Y todo el mundo está esperando que además haya el nuevo perdonazo y que nadie se haga mucho problema, y como la ABT tampoco puede probar muy claramente que tú seas responsable, porque ese es el otro problema. He puesto el problema del lado de
el productor, pero también puede haber un problema del ABT de probar quién realmente inició el incendio. Ahí, por ejemplo, y con esto voy a cerrar este tema que es complejo, hay los sistemas satelitales, ¿no? Pero el satélite pasa, ¿no? Cada 12 horas te renueva, entonces hay 12 horas en que no ves, y también puede haber nubes, humo, que no te permita ver qué realmente pasó. Hay cicatrices donde se puede ver dónde comenzó el incendio, pero cuando ya son incendios tan grandes, no es tan fácil. Entonces, tenemos una cantidad de problemas institucionales como el de la justicia o tecnológicos como el de los satélites y además humanos como el de la maldad o qué sé yo, que hacen que esto no sea sencillo. Pero lo que no quiere decir es que no se deba intentar. Y tenemos que poder agarrar a tantos como sea posible y generar sanciones ejemplarizadoras. Bueno, estas leyes, las de los perdonazos, por ejemplo, en fin, son normas, muchos de los decretos que hay, y las incendiarias especialmente, que vulneran la Constitución política del Estado, vulneran la ley del medio ambiente, vulneran la ley de la madre tierra, vulneran la ley forestal. Ese es un tema denso para escucharlo, y vamos a necesitar otro episodio, pero algo que sí estamos sintiendo y viviendo. Y no es el primer año en que la calidad del aire, debido a los incendios forestales, llega a las áreas urbanas. El año pasado, por ejemplo, por los chaqueos, Santa Cruz, Beni, Pando, La Paz, tenía índices de contaminación atmosférica elevadísimos, por encima del 200. Ya por encima del 200 es muy mala, sí, ¿no? La calidad. Y ese es el nivel en que se encuentra estos días Santa Cruz, La Paz. El domingo 8, el promedio de contaminación ambiental en el municipio paceño fue de 208. El jueves 5 de septiembre se registró la máxima histórica con 225. Vuelvo a decir, por encima del 200 es muy mala la calidad. Voy a seguir tu lógica sobre la Constitución. Como nosotros, según Constitución, tenemos derecho a un medio ambiente sano, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho, por ejemplo, al agua. Doy esos ejemplos, hay más. Entonces, las autoridades elegidas tienen el deber constitucional de proteger esos derechos. Y obviamente no necesito probar que no están incumpliendo sus deberes. Y por supuesto que en un país más serio esto implicaría responsabilidades. Y nosotros ahora vamos a presentar una acción popular. Pero claro, ya hemos presentado una por el Madidi, minería y otras más, y tenemos el Poder Judicial que tenemos. Pero como esto puede continuar hasta el nivel internacional, hay que tener paciencia. A veces uno se dedica a otras cosas, pelear para mejorar las cosas y no tanto para castigar culpables. Pero en todo caso hay una responsabilidad sí que puede ser penal incluso. En cuanto a la calidad del aire, por ejemplo, en Cobija, Riberalta han estado con 600 PMs y a partir de 100 es mala. Tú decías muy mala, 200, pero a partir de 100 es muy mala. O sea que realmente lo que estamos haciéndole a la gente, y particularmente a los niños, a los enfermos, a los ancianos, es inaceptable. Es criminal. Es criminal. Voy a usar, entonces usa un término que yo lo trato de guardar, pero sí creo que tienes toda la razón. Y no ha pasado lo peor, parece. Por ejemplo, para La Paz podría llegar humo de los yungas y demás. Y esto genera enfermedades. ¿Quién luego va a reconocerle a alguien su enfermedad crónica, pulmonar o qué sé yo? Es decir, esta es una tragedia tan grande y de tan mediano y largo plazo que es un poco inconmensurable. Por eso es que hay que evitarla en el origen. Y por eso no nos podemos limitar a perseguir culpables. Y porque lo que está en juego es tanto más que lo que hay que hacer, insisto, es evitar. Y este año no hemos podido hacerlo, pero bueno, ahora nosotros tenemos proyectos de ley, hay más conciencia y esperemos que el próximo año enfrentemos esto con mejores condiciones, y si no, hay que seguir dando la batalla porque si no es un gran fracaso colectivo. Bueno, cuando uno tiene esta calidad de aire
acá en las áreas urbanas, lo que deben estar sufriendo las comunidades, los niños, el tema de los ojos, pulmones, todas las infecciones respiratorias agudas, los hospitales están llenos acá en La Paz, las clínicas también. Hay colegios donde ya no están asistiendo, lo están haciendo de manera virtual. La Universidad Mayor de San Andrés lo propio, ha cerrado las aulas para que sea esto de manera virtual. El daño es alto. Entonces, estamos hablando del aire, estamos hablando del agua, que tú has registrado muy bien al principio de esta entrevista. Ya no tenemos agua y la que tenemos está contaminada. Encima. O sea, es que realmente el tema ambiental ha sido tan descuidado en todos estos años que se ha destruido aceleradamente y ampliadamente, porque tenemos contaminación de agua por varias fuentes. En el caso de lo que yo hablaba antes, es por un lado las cenizas, por ejemplo, contaminan el agua porque la vuelven, le cambian el pH al agua. Por otro lado, acá tenemos una contaminación por minería constante del agua y encima, por si fuera poco, tenemos cada vez más estrés hídrico, salvo momentos específicos de inundación, pero en general la tendencia es a que cada vez tengamos más demanda de agua y al mismo tiempo las fuentes de agua vayan retrocediendo, por ejemplo, por la evaporación, porque hay un poco más, si sube 1 grado, evapora más, por ejemplo, el lago Titicaca y los ríos y los glaciares se derriten, entonces hay menos agua invernal y nosotros encima consumiendo más agua, a lo que podemos controlar de algún modo, podríamos respetar más el agua, reciclarla. Hay esperanza también ahí, pero tenemos que aprender a cuidarla. Y en este país no cuidamos el agua. O sea, realmente ni siquiera en La Paz, sede de gobierno, tenemos, no sé, unas plantas que limpian el agua que llega al Choqueyapu. En nuestros embalses tenemos minería alrededor de nuestros embalses. O sea, tenemos una dejadez, una falta de conciencia del agua que tiene que cambiar. Y eso implica también su escasez y como hemos dicho antes, el agua está relacionada con el bosque. Entonces, todo está conectado, como se dan cuenta. A ratos parecía demasiado complicado, la gente dirá, esto ya no se puede, ¿no? Pero claro que se puede, bajo un principio, respetar la naturaleza y de ella sacar tus ingresos y tu bienestar. Si aprendiéramos eso, todo se conecta solo, todo se va retroalimentando solo. Las sanciones, esto ya para el final, ¿deberían ser más duras para los responsables? Las sanciones que estaban vigentes hasta antes del decreto supremo 5302, pero puede que me equivoque en el número, discúlpeme, hace un par de semanas el gobierno ha aprobado un decreto supremo con multas muy altas. Nosotros tenemos una tabla de multas más bajas que las del gobierno, pero bastante más altas que las que estaban vigentes, que eran realmente absurdas, ¿no? Llegaban desde 2 a 15 bolivianos o un poco más por hectárea. Entonces, no, francamente, para mucha gente era más fácil pagar la multa que hacer el trámite de quema legal ante la ABT. Entonces, ese es un despropósito completo, es un incentivo perverso, ¿no? Para hacer nomás mal las cosas. Entonces, sí, las multas tienen que aumentar. Ahora bien, las multas tienen que ser lo suficientemente altas para desalentar a la gente a hacer quemas descontroladas. Pero las multas no pueden ser confiscatorias. Eso es muy importante. O sea, cualquiera de nosotros no somos acá ganaderas ni nada, pero sí hemos sufrido las multas de impuestos nacionales, por ejemplo, ¿no? Que porque te retrasabas, multa, ¿no? Multa. A la gente le afecta y nadie, o sea, realmente hay que tener cuidado con las multas que se ponen. Entonces tienen que llegar a ese equilibrio. Y nosotros, por ejemplo, en el proyecto de ley las subimos sobre la base, además de un cálculo muy técnico de cuánto cuesta deforestar 1 hectárea y cuánto cuesta más o menos el valor de la propiedad. Ahí podemos hacer todavía algunos ajustes, pero es una cosa técnica, tiene que ser técnicamente sustentada. Pero también hemos puesto un tope, entonces las multas no deberían exceder el 30% de tu propiedad, porque si no puedes resultar en quiebra. Tampoco esa es la idea, por eso digo, no puede el Estado solo tratar de evitar vía multas las quemas, tiene que haber muchos otros mecanismos positivos, constructivos, de incentivos, de políticas públicas, ¿se entiende? La multa no puede ser tu solución al problema, es una pésima forma de hacer gestión pública. Entonces sí, deben subirse, pero con estos equilibrios. Muchísimas gracias, Ceci, por habernos acompañado en Voces de Poder de ONG FIE. Nos dejas varios elementos para que podamos seguir en los próximos capítulos tocando este tema. Jimé, ha sido un gusto estar aquí contigo después de tanto tiempo. Para mí un honor estar aquí en Voces de Poder.
con la ONG FIE. Espero que esta conversación sea útil para algunas personas y tal vez decir que necesitamos cambiar de rumbo. Y eso solo se hace con consensos suficientes en la sociedad y que nadie se siente impotente, porque todos tenemos algún tipo de poder y otros mucho poder. Las mujeres especialmente somos capaces de movilizar y organizar y qué sé yo, inclusive en nuestro barrio, tal vez decir que hay cosas que van más allá de la lucha por este tipo de cosas como políticas públicas. Permítame decir, ahora estamos entrando a septiembre, es un buen momento para plantar árboles. Podemos ayudar todos con arborizar nuestras aceras con especies adecuadas, por favor. No pinos, no cosas, eso ya hay que averiguar, hay que googlear, que mejor si son especies nativas, están creciendo hermosas las queños y las quichuaras. Ahí, por ejemplo, los árboles sacan el CO2, como ahora estamos necesitando, sacan el CO2 del aire, entonces nos sirve para humidificar, para quitar contaminación, para dar sombra, para dar alegría. Sabemos que cuando vemos verde nos tranquilizamos. Es un ejemplo de lo que podemos hacer, ahorrar agua, ser conscientes, educar a los niños de ahorrar agua, de no desperdiciarla. Hay tanto que podemos hacer en las compras también. Así que de impotencia nada, que tiene que esto que ser entre todos y entre todas. Y yo creo que lo podemos hacer. Todavía Bolivia tiene unas condiciones increíbles, todavía. Y por eso hay que dar la batalla no solo con indignación, que la entiendo, pero con alegría, o sea, con la fuerza del amor finalmente, porque eso sí nos mueve más que otras cosas a los seres humanos. Hagámoslo por los que amamos y normalmente son los chicos, así que eso nos da mucha fuerza para dar la batalla, aunque sean cosas muy cotidianas. Y este sería mi pedido a la gente para que se active, porque necesitamos activarnos. Muchas gracias, Ceci. Agradecemos a la senadora Cecilia Requena por acompañarnos en este episodio sobre los incendios forestales en Bolivia. Es crucial fortalecer la legislación ambiental para imponer sanciones severas a quienes provoquen incendios intencionados o descuidados en áreas forestales. La implementación de leyes podría disuadir estas acciones destructivas y garantizar una aplicación efectiva de la ley en todo el país. Se trata de evitar que se sigan provocando estos incendios. Si hubieran penas más duras, no estaríamos enfrentando esta situación, pero también abrir los mecanismos para que esto sea posible. Gracias por acompañarnos a todas y a todos. Por ONG FIE, Voces de Poder.